Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a nuestro tutorial parte 2 donde estamos trabajando este precioso cortinero de muñeco de nieve. En la parte 1 que te voy a dejar por aquí arriba como sugerencia o en la descripción del video encuentras el enlace, vamos a ver que ya realizamos todo lo que ves aquí en pantalla, ya hicimos su cabecita, su sombrero y su naricita. Yo lo tengo sujetado con alfileres, aquí la nariz que va justo una ronda debajo de los ojos, allí la debemos coser. El sombrero que lo tengo sujetado con alfileres justo donde terminan las dos rondas rojas y por allí vamos a pasar hebras, a pasar la aguja lanera cosiendo a la cabeza, la aleta la vamos a dejar suelta. Y así vamos y ya rellené el sombrerito. Y así hemos avanzado con nuestro cortinero de muñeco de nieve. Te dejo el enlace para que vayas y realices si no has visto la primera parte y puedas avanzar igual que yo en el video y que todas las demás. Vamos ahora a trabajar en la parte 2 lo que es la bufanda que va cosida aquí abajo y el brazo largo que es el que nos va a servir para abrazar nuestra cortina. Vamos a comenzar esta parte 2 con el hilo rojo y realizando la bufanda. Vamos a comenzar tejiendo 7 cadenas al aire y vamos a ir haciendo rondas de rojo y rondas de verde. Antes de comenzar voy a darte el patrón de colores para toda la bufanda. El patrón de colores va a ser el siguiente. Vamos a tejer 4 rondas de hilo rojo, 2 rondas de hilo verde, una ronda de hilo rojo y 2 de verde. Ese patrón lo vamos a repetir a lo largo de la bufanda hasta terminar. Repito, 4 rojas, estoy hablando de las rondas, 4 rojas, 2 verdes, una roja y 2 verdes. Y volvemos a empezar. Así vamos a hacer toda la bufanda. Vamos a comenzar con las 7 cadenas en rojo. Vamos a hacer primero las 4 rojas. Y desde la segunda cadena vamos a trabajar punto media vareta. Vamos a hacer toda la bufanda en media vareta como hicimos todo el sombrero. 2, 3, 4 y 5. En la última cadena realizo un aumento y voy a girar a trabajar por las cadenas de abajo. En la siguiente cadena comienzo con 1, 2, 3 y 4. En la última cadena que me queda realizo un aumento. Y esta sería la primera ronda con 15 puntos. Estos 15 puntos son los que vamos a repetir por toda la bufanda. No vamos a hacerle aumento, solamente 15 puntos. Esta sería la ronda 1 de las 4 que tenemos que hacer de rojo. Luego pasamos a verde, hacemos 2 de verde, luego una más de rojo, 2 de verde nuevamente y así vamos repitiendo. ¿Listo? Vamos a tejer desde esta ronda 1 y ya les indico hasta qué ronda lo vamos a hacer, con 13 puntos en cada ronda. Mis chicas y mis chicos, debemos tejer 49 rondas para tener el largo deseado. Vamos a tejer, miren, tejí 4 rondas de rojo, 2 de verde, una de rojo y 2 de verde. Este es el bloque que repetimos de colores, el patrón de colores. Hicimos un bloque, 2 bloques, 3 bloques, 4 bloques y 5 bloques de color. Y ya para terminar tejimos 4 rondas de rojo, igualmente como iniciamos para que nos quedaran iguales. En total 49
rondas. Al finalizar con la aguja lanera, vamos a cerrar la abertura pasando la aguja de un extremo a otro de la ronda. Ya voy a cortar ese hilo verde, o también puedes hacer con puntos deslizados cerrando. Esta parte no la voy a rellenar, la bufanda no la relleno, la dejo así. Si tú la quieres rellenar para que se vea mucho más gordita, lo puedes hacer. Yo voy a pasar puntos deslizados, puedes hacerlo con la aguja lanera o como yo lo estoy haciendo aquí con puntos deslizados, me pareció como más rapidito. Y paso puntos deslizados de un extremo a otro para cerrarla. Y aquí ya quedaría cerrada nuestra bufanda. Dejo una hebra larguita para poder coser a lo que es la cabeza en la parte de abajo, recuerda. Entonces voy a dejar una hebra bastante larguita y con esta hebra voy a pasarla por el centro, porque esta parte no va cosida a la cabeza sino en el centro. Voy a pasar con la aguja lanera la hebra hasta el centro donde debo empezar a coser en la cabeza. ¿Cómo lo vamos a coser? Con la aguja lanera, ya teniendo ubicado acá la aguja en el centro, vamos a dejar y a calcular que un patrón de color quede colgando fuera de la cabeza, lo que es 4 rondas, 2 de verde, 1 de rojo y 2 de verde, tanto en los dos extremos de la bufanda nos queden colgando. Entonces lo demás lo voy a coser aquí alrededor de la abertura. Acá lo voy a coser, ¿listo? El bordo de nuestra bufanda cosida a nuestra cabeza, de esta forma. El resto, los extremos, le voy a hacer una puntadita para que quede cruzado de esta forma. Sin nudo ni nada más, solamente una puntadita y que queden de esta forma cruzaditos. Y ahora vamos a hacer el brazo blanco que va a sujetar todas nuestras cortinas. Si deseas, aquí en los extremos puedes hacer mechitas blancas con hilo blanco, así de la bufanda, quedaría también muy linda. Simplemente cortamos hebras y las pasamos haciendo un nudito aquí en los extremos para que nos queden esas mechitas en la bufanda. Quiero mostrarte cómo lo sujeté con alfileres para coserlo. ¿Listo? En la abertura, mira, lo sujeté por todo el bordo, dejando, como les dije, este bloque sin coser. No puse alfiler ahí, sino que vamos a coserlo al de atrás y el resto por detrás también. Por la parte de adentro nos va a quedar así, miren, así. Por antecitos le estoy poniendo los alfileres, no justamente en todo el bordo de la ronda blanca, sino unas 2 rondas atrás. Y ahí empezamos a coser para que no nos quede tanto dentro del agujero de nuestro relleno. Esta parte la vamos a tapar con el brazo largo que vamos a tejer para abrazar la cortina, y si quieres lo vamos a rellenar. ¿Listo? Vamos a rellenar aquí también para que quede más firme. Vamos a comenzar con la parte del brazo para rodear nuestra cortina. Así que vamos a tomar el hilo blanco, yo lo voy a hacer de blanco y vamos a comenzar, esto va a ser en una sola pieza. Vamos a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos. Lo vamos a realizar en punto bajo. En la ronda 2 vamos a tejer aumento en todos los 6 puntos. 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Terminamos esta ronda 2 con 12 puntos. Para la ronda número 3 vamos a trabajar el patrón de aumento y un punto. Aumento y un punto. Aumento y un punto. Así vamos a ir repitiendo hasta terminar y tendremos 18 puntos.
voy a decirles el patrón que vamos a realizar y repetir en cada una de las siguientes rondas. En la siguiente ronda vamos a repetir aumento y 2 puntos como patrón y tendremos 24 puntos. En la siguiente haremos aumento y 3 puntos. Repetimos ese patrón y tendremos 30 puntos. La siguiente, aumento y 4 puntos, esa sería la ronda 6 y tenemos 36 puntos al terminar. La ronda 7 hacemos aumento y 5 puntos. Repitiendo todo nos quedan 42 puntos. Vamos a realizar hasta la ronda 7 donde hacemos aumento y 5 puntos. Ya tenemos acá hasta la ronda número 7. Hicimos 5 puntos aumento o aumento y 5 puntos y terminamos con 42 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es a trabajar rondas de punto sobre punto. Vamos a trabajar estos mismos 42 puntos desde la ronda número 8 hasta el largo que tú desees para tu cortinero. ¿Listo? En mi caso no lo quiero hacer tan largo porque solo voy a abrazar 2 cortinas y no son tan anchas o tan grandes. Son cortinas pequeñas. Entonces aquí ya depende es del gruesor de la cortina. Si tienes cortinas muy gruesas o quieres abrazar unas cortinas abundantes o más de 2 cortinas, vas a hacer un largo más largo del que yo te voy a indicar acá en el video. Pero si tú quieres hacerlo para cortina 1 o 2 cortinas, no es mucho, vas a hacerlo de la medida que yo te voy a dar. La única sugerencia que te doy es que para cuando lo estés rellenando, la parte de los extremos, estas puntas, no le introduzcamos mucho relleno porque estas puntas son donde vamos a pegar el velcro para que queden pegándose juntas los extremos o las puntitas al abrazar las cortinas. Entonces aquí en estos extremos no vamos a rellenar mucho, vamos a rellenar más que todo es en todo el túnel o en todo el cuerpo de nuestro brazo. ¿Listo? En las puntas casi no, ¿vale? Para que ahí podamos pegar el velcro y poder pegar juntos los extremos al abrazar la cortina. Te sugiero también otro tipcito que te doy es que te sugiero no lo hagas esta pieza tan larga porque necesitamos que quede abrazando con firmeza las cortinas porque si nos queda muy suelto la cabeza de nuestro muñeco de nieve se va a venir abajo o de pronto se nos va a deslizar por el peso de nuestro muñeco de nieve se nos va a ir deslizando hasta el piso de la cortina. Entonces necesitamos que quede bien ajustadita la cortina, ¿vale? Entonces esta pieza que vamos a tejer no la vamos a hacer tan larga, sino más bien que de la medida que ajuste bien nuestras cortinas. Vamos a tejer, como les digo, desde la ronda 8 en adelante y ya les indico cuántas rondas yo voy a tejer, ¿listo? Para que ustedes tengan una idea si la quieren hacer así, si bien que sus cortinas son muy anchas, vuelvo y repito, son muy grandes, lo hacen un poquito más largo, pero no tanto para que quede bien ajustadito y las abrace y las apriete. Y así nuestro muñeco de nieve quede bien firme. También vamos a ir rellenando, como les indiqué, para que las puntas no tengan tanto relleno. Vamos a ir haciendo desde la ronda 8 estos mismos 42 puntos. Bueno, mis chicas y chicos, he tejido bastante largo este brazo. Aquí en cámara no me sale completo, pero quiero mostrarte dónde iniciamos, dónde quedamos en los aumentos, que les dije ahora vamos a iniciar a tejer rondas de punto sobre punto, de 42 puntos cada ronda. Y he tejido desde la ronda 8, miren, he tejido todo este largo brazo. En total he tejido 80 rondas. Es mi medida para mis cortinas. ¿Listo? Ustedes van a estar tejiendo y van a estar doblándolo y midiendo. Mire, a mí al doblarlo, cuando lo doblo, mire cómo me queda. Este es el espacio donde voy a introducir, pues donde vamos a agarrar las cortinas. Mis cortinas son muy delgaditas.
no necesito mucho, entonces van a ustedes a tejer más si necesitan más espacio. Van a abrazar las cortinas a ver si les sirve. Lo he venido rellenando muy bien, bien rellenadito. Y ahora lo que vamos a hacer cuando tengas el largo deseado, porque al doblarlo vamos a ponerle el velcro aquí en las puntas para que se peguen ambos extremos. Vamos a tejer las rondas de disminuciones ya para cerrar. Vamos a hacer las disminuciones de la abertura igual como un espejo como hicimos las de los aumentos. Vamos a tejer en la ronda 88 porque quedamos de la ronda 87. Tejimos, o bueno, yo tejí 80 rondas desde la 8 hasta la 87. Ustedes van a medir el largo deseado. Y en la 88, en la siguiente, voy a tejer 5 puntos, una disminución. 5 puntos, una disminución, repitiendo. Esto me va a quedar en 36 puntos en total en esa ronda. Y así cada una de las rondas voy a ir disminuyendo hasta cerrar. La siguiente ronda sería 4 puntos, una disminución. Y repito ese patrón hasta terminar y ahí nos quedan 30 puntos. La siguiente ronda, ¿cuál sería? Sería 3 puntos, una disminución como patrón. Lo repetimos y cuando termines te quedan 24 puntos. Vas rellenando. La siguiente ronda, que es la 90, serían 3 puntos. Esa ya la dije, ¿cierto? 3 puntos, una disminución. La siguiente serían 2 puntos, una disminución. Repites y te quedan 18 puntos. La siguiente, un puntico y una disminución. Repites ese patrón y te quedan 12 puntos. Y ya la última es hacer disminución en todos los puntos hasta cerrar. Así vamos a hacer desde 5 puntos disminución cada rondita hasta cerrar. ¿Listo, mis chicas? Y ya les muestro cómo vamos a pegarle aquí el velcro. Siempre me equivoco con fieltro. Fieltro es otro material. El velcro es este que tengo acá, que yo ya les había mostrado. Miren, esto que se junta y cuando lo despegamos, asegura muy bien, mire, pega muy bien. Vamos a pegar una parte en un extremo y la otra en el otro. Lo puedes pegar con silicona, pero para ajustarlo y que quede mucho más seguro, lo vamos a coser por todo el bordito con hilo y aguja. Hilo y aguja de costura normal. Lo cosemos en el extremo cuando hayamos cerrado acá en un extremo y el otro en el otro extremo, pero ten presente que cuando lo vayas a cerrar estén en el mismo, en la parte interna, ¿no? Para que sea más fácil, uno por este lado y el otro por aquí para que puedan pegarse, ¿vale? Porque si lo ponemos aquí arriba y el otro interno, pues nos tocaría hacer esto y sería pues mucho menos espacio que estaríamos perdiendo. Entonces vamos a hacer todo esto, voy a coser esto también con hilo y aguja en los extremos como les indiqué y cosemos en todo el centro, ubicamos en todo el centro de este brazo largo, en todo el centro vamos a coser aquí en la parte de arriba a nuestro muñequito de nieve. Como ya les había mostrado anteriormente, miren, ya lo tenemos aquí sujetado, eso también lo voy a coser. Entonces aquí, esta abertura es la que vamos a coser a nuestro brazo largo que acabamos de realizar. Miren, aquí en todo el centro. Vas a coser el bordo de la bufanda a nuestro brazo largo, ¿listo? Yo tengo un extremo más angostico y el otro más ancho. Voy a dejar el ancho para el frente y entonces el angostico es el que voy a coser aquí. Lo cosemos todo el centro del brazo y a nuestra bufanda. Si quieres rellenas acá un poco, ¿listo? Miren, así va a quedar. Ahorita les muestro bien todo terminadito. Lo cosemos allí. Si ves necesario que de pronto tu muñeco de nieve haya quedado muy pesado y se te caiga, puedes introducir un soporte que vaya desde el brazo largo que acabamos de hacer hasta atravesando hasta la mitad de la cabeza, como para que esté firme en posición recta. Pero si no lo ves necesario, no lo hagas. En mi caso no es necesario. No lo vi necesario, no se me cae para nada, pero si tú lo consideras puedes introducir un palito de
de pincho como este, con punta. Lo introducimos desde arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba y le sacamos la punta para cortarla, que no se nos vaya a salir esta punta y lastimemos a alguien, y la cortamos, ¿listo? Para que nos dé firmeza. O puedes introducir un soporte cualquiera, hasta soporte de alambre también puede ser, un alambre gruesito. Aquí tengo otro tipo de alambre también que a veces uso, que nos dé firmeza, pero en mi caso no fue necesario, como les digo, solamente es coser bien y rellenarlo adentro aquí de la bufanda. Vamos a hacer todos estos detallitos y ya venimos a hacer la sonrisa de nuestro muñeco de nieve. Bueno, mis chicas y chicos, ya después de haber cosido nuestro sombrero y la bufanda a la cabeza, vamos ahora, antes de coser esta bufanda al brazo largo, a hacerle la sonrisa a nuestro muñeco de nieve. Yo he puesto alfileres en forma de óvalo o círculo, que va a ser nuestra sonrisa. Lo voy a hacer con el hilo negro que hicimos nuestro sombrero, y con alfileres vas a ubicar en el centro de la nariz al lateral unos cuantos alfileres formando un círculo o medio círculo. ¿Listo? A mí me dio 3 rondas debajo de la nariz, donde coloqué el primer alfiler y otros 2 subiendo a los costados. 1 o 2 puntos saliéndose de los ojitos. ¿Listo? Para que la sonrisa nos quede bastante amplia. Y vamos a pasar la hebra con la aguja lanera de aquí a acá hasta que logremos hacer la sonrisa. Para finalizar, mis chicas y mis chicos, le he hecho una lineecita en forma de círculo en el extremo de cada extremo de la boquita, y con rubor le he ruborizado esa partecita. ¿Listo? Y así lo he terminado. Luego vas a coser la parte de la bufanda al brazo largo, así como lo he hecho yo, en todo el centro. ¿Listo? Y como puedes ver, no fue necesario el soporte. También lo puedes usar encima de los muebles, encima del sofá, así estiradito, también queda muy bello. Otra sugerencia que te doy, y que al inicio también te lo dije, es a los extremos del brazo largo. Si no tienes el velcro, puedes usar un botón grandecito, lo coses en un extremo y en el otro le haces una argollita para poder amarrar al botoncito. Con hilo le podemos hacer una argollita y queda ya preciso para pasar por el botón y sujetar nuestra cortina. Así hemos terminado nuestro muñeco de nieve, cortinero de muñeco de nieve. Espero que lo disfrutes mucho en estas fiestas y que puedas, si deseas vender o si deseas hacerlo simplemente para tu casa, te queda súper bien. Así que espero que lo hayas disfrutado, que me envíes fotico, me etiquetes, me muestres cómo quedó tu cortinero precioso. También lo podemos hacer de reno, de Papá Noel, simplemente hacemos la cabeza y lo cosemos al brazo largo. Espero que lo disfrutes y que pases unas felices fiestas. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.